buenos días, bienvenidos a Conexión Ciudadana, una producción especial para la red Habla TV. Como cada 15 días estaremos aquí hablando de temas que le conciernen a la democracia, creando, imaginando y construyendo el futuro. Hoy vamos a hablar de vivienda y progreso social. Vivienda, que es uno de los derechos económicos, sociales y culturales más importantes para la consecución y la realización de otros derechos. Y para ello me hago acompañar hoy de tres amigos: Anselmo Muñiz, coordinador de este espacio; Leti Melgen, economista y coordinadora ejecutiva del País que Queremos; y el economista e investigador del Foro Social Alternativo y la plataforma Casa Ya, Rafa Jovine, con quien estaremos conversando sobre este tema. Hay un punto que quiero para iniciar la conversación, y es: ¿cuál es la situación, Rafa, y el contexto general del derecho a la vivienda en la República Dominicana? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por compartir este espacio entre amigos y que podamos debatir sobre la vivienda en República Dominicana. Desde el Foro Ciudadano en particular, lo que hemos estado evidenciando durante los últimos años viene siendo, primero, la vivienda como derecho, que es el derecho negado a casi todos o a la mayoría de la población y el privilegio de unos pocos. Y eso contrasta mucho porque la narrativa oficial se centra en destacar los casos, las excepcionalidades que condicionan todo el discurso de que luego se está cumpliendo y de que hay toda una democratización del derecho a la vivienda en República Dominicana. Eso está, digamos que en términos de marketing político, en términos de lo que se proyecta en las redes, de lo que la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia vive tirando toda la semana. Eso tendrá efecto allí. Pero en la realidad de lo que ofrecen los indicadores sociales y sobre todo en la realidad que vive la gente en el territorio, pues la diferencia es abismal entre esos dos escenarios. El presidente de la República habla de todo lo que ha hecho, bueno, en su discurso de rendición de cuentas, de todas las viviendas que ha construido, en los diferentes perfiles, que ahora voy a entrar en detalle, pero básicamente eso no encuentra asidero cuando revisas ni la data, ni los proyectos habitacionales que ha entregado, ni la gente beneficiaria. Primero, el sector, lo primero es hablar del déficit habitacional como tal. El déficit habitacional había una metodología que cuantificaba más de 2 millones de hogares que no tenían derecho a la vivienda digna, o que se cuantificaba déficit cualitativo y déficit cuantitativo. Y una de las primeras cosas que hizo el gobierno en esta segunda administración fue cambiar la metodología. Ya que no puedo cambiar la realidad, cambio la metodología y de inmediato se baja más de 500,000 de viviendas. Me imagino que en el próximo discurso hará énfasis en eso, pero eso básicamente por cambiar indicadores. Si antes una vivienda que estaba en condiciones de hacinamiento o que tenía deficiencias en provisiones de servicio se le cuantificaba como déficit habitacional, ahora se le ponen una serie de especificaciones, de una serie, digamos, de filtros que reducen el margen de la población que se cuantifica como con algún tipo de deficiencia habitacional. Y eso a la larga es para ajustar el diagnóstico a la política, y aquí voy a los proyectos en concreto. Yo vine antes de que tú sigas, a mí me gustaría, para un poco contextualizar a la gente que nos está viendo, cuando tú hablas de déficit habitacional, ¿esas son las viviendas que faltan por construir? Es decir, la gente que quiere vivienda y no la tiene, ¿o esas son la gente que tiene vivienda pero no cumple con los requisitos? Si tú no puedes aclarar. Es un poco de ambas. De hecho, veíamos en el video del batatero, que es una persona que vive en el seno de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, y es alguien, digamos, que en teoría tiene una vivienda. O sea, tiene una vivienda, pero ves las condiciones, tiene un cajón. Ese cajón como tal entra en lo que es déficit cualitativo, que es la mayor parte
de las deficiencias habitacionales, que es sobre todo 2/3 partes aproximadamente de la población. Pero ¿qué sucede? Que ese déficit cualitativo no está adecuadamente incorporado en proyectos, en planes que el gobierno tiene en ejecución, porque el gobierno se centra en una dimensión particular del déficit cuantitativo, que es construir nuevas viviendas. Y esa nueva vivienda está muy mediada por el mercado y los intereses de grupos empresariales que están en el Estado y que tienen intereses públicos-privados, que el déficit cualitativo de la mayoría de la población que no tiene agua, por ejemplo, que el agua no le llega dentro de la vivienda, para poner un caso, o que tiene deficiencias por el número de familias o el hacinamiento en el que tiene dentro de su condición habitacional, o porque los materiales de construcción de esa vivienda, dígase las paredes, el techo y el piso, son materiales de mala calidad y atentan contra su propia salud. Ese tipo de cosas para el mercado no es atractivo. Lo que es atractivo es construir viviendas bajo facilidades de fideicomiso. Y esa parte del déficit habitacional cuantitativo es lo que el gobierno intenta paliar, pero que no tiene resultados. Y no tiene resultados sobre todo porque quien puede acceder al financiamiento, en este caso a través de hipotecarse en un banco, a pesar de las facilidades, digamos, relativas que le ofrece el Estado con las exoneraciones de algunas figuras impositivas, pues eso al final tú tienes que pasar por un filtro bancario, tú tienes que cumplir las condicionalidades para otorgarte una hipoteca, y ese tipo de condiciones, incluso en la clase media la mayoría está excluido, y es lo que la política, por más que el gobierno ponga parches, por ejemplo, el que ha puesto ahora de incrementar un 3% adicional en las exoneraciones, incrementar el margen de viviendas que son exoneradas o que entran de la categoría de bajo costo, que antes eran 2.5, ahora la han subido a 3.5. Eso, si bien es cierto, para cierto sector de clase media es una ayuda, eso no soluciona el déficit habitacional porque no hay una conexión directa entre la pertenencia de la vivienda y las condiciones como tal. De hecho, la mayoría de las personas que están como el batatero, o que están en una zona empobrecida en el país, en teoría son propietarios, pero son propietarios sin ninguna seguridad de permanencia en el terreno donde están, y eso la pone en una situación permanente de exclusión y de riesgo de ser desplazado, que es un tema que la política del gobierno no están atendiendo. Y un desplazamiento que no solamente es jurídico, también un desplazamiento de la seguridad de lo que tú tienes como propiedad en la que tú vives. O sea, un ciclón o una inundación, o sea, completamente se lleva la vivienda. Yo creo que, o sea, comparto completamente lo que comenta Jovine, y quisiera agregar que obviamente los parches que el presidente ha dado como política para la vivienda no va a funcionar, no es porque solo sea parches, sino por el hecho de el trasfondo de la visión que hay de la vivienda en la República Dominicana. Aquí el derecho a la vivienda se ha constituido como una hoja de papel, simplemente, o sea, lo dice la Constitución, pero ciertamente la visión que hay detrás de toda la política de vivienda, una visión de corte neoliberal, en el sentido de que la vivienda, en vez de asumirse como un derecho, es un producto en el que los ciudadanos como consumidores lo adquieren en el mercado. Sí. Por lo tanto, dependerá, que tú tengas una vivienda o no, va a depender de tu capacidad de pago. Entonces totalmente. Eso completamente se divorcia de la idea del derecho a la vivienda, cuando si realmente aquí tuviéramos políticas que van en el sentido de garantizar el acceso a una vivienda, aquí habría que empezar discutiendo sobre todo con el acceso al crédito y sobre todo con quienes construye la vivienda en la República Dominicana. Hay un componente que yo quisiera traer a la mesa, porque hay una serie de barreras de acceso, como tú decías, sí. Y uno, por ejemplo, veía en el discurso del presidente Medina de que él hablaba de que hay una clase media creciente. Sin embargo, hay una situación que cuando tú la pones sobre la mesa, al lado de esa premisa, esta premisa se cae, que es el tema de que vivimos en un ambiente de salarios precarizados, donde la gente no tiene un salario, la mayoría de la gente no tiene salarios ni siquiera que le permitan cubrir con la canasta básica. Y eso se traduce
en concreto en una entrada, en una imposibilidad de acceso al ejercicio de ese derecho. Sin embargo, uno ve también cómo aquí ha habido un boom inmobiliario de construcción, no solamente, no voy a hablar ni siquiera de torres, sino de apartamentos que estarían destinados en principio, tú lo ves estéticamente, a la clase media. Pero ahí entra la disputa de que la idea en el fomento de este proceso, de este boom inmobiliario, está quizás asociado más a una idea del ejercicio del derecho a la propiedad de una lógica individual y no del ejercicio del derecho a la propiedad en tanto la función social que tiene que cumplir el derecho a la propiedad que lo establece la Constitución. Esa función social está totalmente mediada por el mercado en el país. Eso no hay un solo proyecto habitacional que no lo esté en el país, y sobre todo lo que puede generar mayor lucro, que es la vivienda bajo el amparo de la ley de fomento al mercado hipotecario y fideicomiso. Y no hay una evidencia más cierta de eso que tú planteas sobre la diferencia entre quien en teoría podría acceder y quienes están accediendo, de cuando tú ves cuál es el resultado, por ejemplo, del proyecto estrella de esta administración, que es Ciudad Juan Bosch. Ciudad Juan Bosch, en teoría, cuando se formuló en 2014, iba a haber ya 25,000 familias residiendo en aquella zona con el derecho a la vivienda garantizado, y que bajo ese supuesto el déficit iba a reducirse, porque el supuesto de base es que la persona con déficit habitacional, pues entonces adquiere vivienda en Ciudad Juan Bosch y ya entonces se cierra ese déficit habitacional y esa persona mejora sustancialmente su calidad de vida. Pero ninguna de estas cosas ha pasado. Primero, porque de las 25,000, el gobierno ha dicho que hay ya 10,000 viviendas vendidas, pero lo que quiere ocultar es que solo hay 1,600 familias residiendo en Ciudad Juan Bosch, por lo menos en esa fase, que en Santiago hace 2 años que lo anunció y todavía no ha empezado el proyecto, y que los proyectos como tal, donde ha podido avanzar, son paradójicamente los proyectos que no espera que suceda, que es básicamente, que no espera porque no se está previendo la situación, que es básicamente cuando ocurre algún desastre por algún fenómeno natural y pues tiene que acudir en auxilio de las familias. Y en ese particular, pues ahí es que saca los datos del INVI, todo lo que ha hecho el INVI, pero el INVI lo ha hecho porque se ha visto en la situación, porque ante la negativa de la cobertura del derecho a la vivienda en el país, pues entonces cuando se te desbaratan todo un barrio y cuando ocurre esta tragedia, pues el gobierno tiene que intervenir y eso sale todavía más caro porque el nivel de resiliencia desde el cual parte es inferior y por lo tanto no se está en posición de poder enfrentar la situación. Entonces tú tienes el perfil de ingreso medio alto, que es el que puede acceder a las viviendas de fideicomiso, que es el que está en el último quintil de ingresos de la población, el quintil 5, son ingresos, tienes que tener ingresos en el hogar mayores de 25 o 30 mil pesos empezando, y Ciudad Juan Bosch no representa eso. Eso, claro está, es que al final lo del déficit habitacional y lo que menciona sobre pobreza está condicionado sobre la metodología que se toma de referencia para eso. Y tú puedes perfectamente, en el marco de tu ejercicio en el Estado, cambiar el indicador con el que quieres que se te mida. Si tu indicador es déficit habitacional y tú no estás tomando en cuenta el que la vivienda tenga agua o no, que tú puedas dentro de la vivienda abrir la llave, no voy a decir ni siquiera tomar el agua porque ya eso es otra cosa cualitativamente mayor, pero digamos que tú puedes en esa vivienda adentro tomar el agua en sí y tú no lo contabilizas, pues entonces sencillamente eso no es deficiencia y eso es lo que está pasando en el país. Entonces bajo toda esta parafernalia de que 25,000 viviendas aquí en Ciudad Juan Bosch, que la Barquita, que es el ejemplo que todavía se saca, que Boca de Cachón, detrás de todo eso lo que se está ocultando es que se están cambiando los indicadores y que esos indicadores no están combatiendo las desigualdades como tal. Y además
llevando el foco enmarca la discusión en otro sentido, evaluar la capacidad asistencial que tiene el gobierno, porque tú decías el tema de cada vez que el INVE interviene con un fenómeno atmosférico, lo que sucede que te está demostrando el fracaso de toda la política de vivienda del PLR, que las viviendas que se han construido en la actualidad no tienen una capacidad de resistir o estén en condiciones o en espacios en el que realmente pueda soportar un ciclón, una tormenta, una subida del agua, lo que sea. Y obviamente, déjame decir esta cosita, Anselmo, ahorita que tú estabas contando, y eso me parece como un aspecto sumamente importante para demostrar que en la República Dominicana el derecho a la vivienda pasa de panflete escrito en una hoja, cuando tú vas el dato de que el 59% del déficit habitacional se concentra en el 20% de las familias de menores ingresos en la República Dominicana. Y eso tú lo comparas con lo que tú estás diciendo de los grandes proyectos estrella de Ciudad Juan Bosch, de Danilo, y tú te das cuenta que, tú sabes, es de la boca para afuera la discusión o la política. Algo importante que tú señalabas ahorita, el tema de la concepción que hay detrás yo diría un poco más allá de solo decir que es un tema de una concepción neoliberal en el tema del acceso, y diría, bueno, es que es un problema de la concepción de la política en República Dominicana. Aquí las cosas se hacen cuando son negocios para los grandes capitales y los funcionarios que están en el gobierno. Si pueden hacer negocio con eso, entonces lo hacen. Si no pueden hacer negocio, no lo hacen. Y evidentemente que resolver el déficit habitacional, y más que eso, replantear el tema del hábitat en la República Dominicana, no es negocio, porque de lo que se trata es de sacar a millones de personas de la pobreza. En el largo plazo, claro que es un incentivo a la economía, claro que mejora la productividad del país, nuestra competitividad, pero en el corto plazo, en lo inmediato, no sería negocio porque son gente sin dinero y por lo tanto no hay dinero no hay capitales que captar. Entonces, hablar del tema de vivienda también es el otro aspecto que quiero resaltar, nos lleva a enfocar el tema del hábitat. Tú decías ahorita que aquí está la visión de que, bueno, tú tienes que resolver tu propio problema de vivienda, y si no, muy, muy residualmente, entonces el Estado puede intervenir. Y aquí existe esa concepción con todos los derechos. El derecho a la salud. El derecho a la salud y el de la educación es así. Es decir, en vez de decir, la gente tiene derecho a acceso a la salud, a la educación de calidad, por lo tanto, los hospitales públicos y las escuelas públicas tienen que ser la referencia. Eso es bueno. Si tú no pudiste acceder a un servicio privado, bueno, entonces te queda. Lo mismo pasa entonces con el tema de la vivienda. Pero eso en todos los casos es problemático. En el caso de la vivienda es doblemente problemático, porque entonces ahí rompe con el problema de la política urbanística, rompe y te interrumpe el problema de la gestión del suelo, del ordenamiento territorial. Te evita tener una política exitosa de gestión de riesgo, y te evita tener una política exitosa de seguridad y de salud. Porque si cada quien construye donde le dé la gana, como le dé la gana y lo que le dé la gana, pasa, como es muy normal en las ciudades dominicanas, que arriba de una cañada te construyen tremendo complejo de apartamentos que son de clase media y supuestamente son viviendas dignas, pero mentira, porque están arriba de una cañada. Esa gente está expuesta a contaminación, están expuestas a picadas de insectos, etc. Es un foco de enfermedad. Entonces te está interrumpiendo tu política de salud, si es que la tuviera. Yo te decía que el presidente de la República hablaba en su discurso de una reducción de la desigualdad, una reducción de la pobreza estrepitosa que se da y se refleja en un incremento de la clase media. Sin embargo, cuando tú planteas esta desconstrucción de los datos que se quieren presentar y de las estadísticas que se quieren presentar desde el discurso oficial, es imposible hablar de reducción de la desigualdad si el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda no se ha resuelto. Por ejemplo, en el año 2016 se declaró el año del fomento a la vivienda, y fue un año que, de las cosas que se ven, menos presupuesto se asignó a el fomento de la vivienda. Bueno, relativo, porque, a ver, la cuestión con esto es
que tú condicionas, voy a lo mismo que mencionaba antes, tú condicionas los indicadores a lo que tú quieres. Entonces, para nosotros puede ser, yo estoy convencido de que sí, la vivienda influye directamente en la desigualdad y en las condiciones de pobreza, pero eso no forma parte de lo que se cuantifica al momento de decir cuánto se reduce la desigualdad, por ejemplo. Y de la vivienda, ¿qué es lo que toma el gobierno para decir que la pobreza se ha reducido? Una parte de lo que toma es lo que le llaman el alquiler imputado. Es decir, ellos, a la persona que tiene una vivienda propia, independientemente de las condiciones bajo las que esté, le computa un determinado monto sobre el alquiler de esa propiedad, sobre cuánto tendría, exacto, es el costo de oportunidad de que tuviese esa vivienda en alquiler. Le asigna un monto de lo que entiende que podría ser y sobre eso se lo computa a su ingreso percibido. Y claro está, tú vas sumando eso cuando tú tienes una canasta básica de pobreza monetaria que te da por alrededor de 5,000 pesos. Cuando tú vas sumando la tarjeta Solidaridad, la remesa que recibe, el ingreso propio que tenga de la chiripa que se busca, el alquiler que le imputa de la vivienda, bueno, cuando tú vas sumando, te va a dar por encima de esa canasta de bienes que el gobierno ha delimitado con un grupo de expertos, expertos entre comillas, a puerta cerrada, que nunca tienen contacto con la gente en el territorio. Y bajo esa premisa, pues entonces vincula una parte de que le conviene para reproducir el discurso de que la pobreza se ha reducido con la vivienda. Y con la vivienda, como mencionas, esa es la puerta de entrada a muchos otros derechos, porque tú, si no tienes una vivienda, no vas a ir a una escuela. Si no tienes una vivienda en condiciones dignas, no puedes tener o no puedes tener una salud acorde a lo que demanda el siglo XXI, por ejemplo. La vivienda también condiciona asuntos con materia de seguridad también de las personas. Esto que ahora, por ejemplo, para entrar en el caso de salud, ¿cómo influye? Es algo que debería de tomarse muy en cuenta al momento de estar formulando y hablando cuestiones sobre lo que se ha hecho en todo un año. O sea, ¿cómo influye el que una vivienda le llegue agua o no en tus niveles de salud de tu familia, de tu entorno, que tú tengas que compartir el agua con otro, que tú tengas que tenerlo en un patio, estar al descubierto, por ejemplo, que luego estás expuesto a epidemias, a dengue, brotes de malaria que han ocurrido, digamos, en los últimos meses, por ejemplo. Todo esto tiene que ver con una falta de visión integral de la política habitacional, con el corte que tiene residual y neoliberal, y también porque lo que se está concentrando es en el cajón. Y se está olvidando que 3/4 partes de lo que está explicando las deficiencias habitacionales tiene que ver por las condiciones y con el hábitat en sentido general. Y tú no puedes desasociar la vivienda del hábitat, claro, que es lo que hace el gobierno, y sobre todo de lo que hablaba Anselmo, de este ordenamiento territorial que es un caos acá. Catástrofe aquí es una catástrofe como tal, y lo sabemos porque no hay solo un sistema de ordenar el territorio y pensarlo en función a las necesidades que tenga. Claro, porque el derecho, o sea, la vivienda acá parte de una visión minimalista, o sea, lo que tú estabas mencionando. ¿Por qué? Porque acá cuando se habla de la vivienda se piensa en el cajón. Y realmente el derecho a la vivienda es hablar acceso a agua, acceso a instalaciones sanitarias, el tema de la tenencia de la propiedad, el tema de la accesibilidad, o sea, qué tan lejos que te queda de donde tú te empleas, donde hay un centro de salud, donde hay una escuela, en los espacios externos, o sea, donde tú respiras cuando sales de tu casa, a espacio, digamos, acceso a transporte público, o sea, son una serie de elementos que se tiene que tomar en consideración cuando uno habla del derecho a la vivienda. Y yo quería como irme por la línea que estaba hablando Anselmo antes de irnos a la pausa, que a mí me parece que el hecho de que tengamos estos datos, estos resultados en materia de vivienda demuestra el fracaso de los partidos políticos en la República Dominicana, porque para mí el derecho a la vivienda, como lo estamos expresando, o sea, estamos conversando ahora, es un derecho mínimo a partir del cual se abren otros derechos. Y si hay algo para mí que va a ocupar
digamos, la agenda de discusión que debería ocupar en este país, pero como aquí los partidos políticos están hablando a nivel de leyes, reformas, muy lindo, pero la disputa del derecho, o sea, concretamente aquí, la gente no tiene vivienda, tú no puedes considerar esto una democracia, ni puedes considerar gente de que saliendo de la pobreza. Me fui del hilo, pero el hilo que quiero decir es este. Para mí hay 3 temas que dominarán todo el siglo, final de siglo: el empleo, el cambio climático y el acceso a agua. Y estos 3 temas atraviesan el tema de la vivienda. El empleo por el tema de la automatización del trabajo. O sea, la gente ya no va a necesitar trabajar 8 horas al día, la economía no va a demandar. Por lo tanto, lo que ahora tú dedicas 2 horas a tu casa solo para dormir, que uno lo puede ver en los diseños, en estos países ya un poco más desarrollados, los diseños de la casa súper pequeñita, por el hecho de que tú dedicas muy poco espacio en tu hogar, eso se va a revertir por completo, o sea, porque ya tú no vas a estar tú vas a demandar más de un espacio para incluye la vivienda y el entorno de tu vivienda. El segundo es el tema del cambio climático, o sea, tú vas a demandar un espacio en el que tú tengas, para las olas de calor, aguantarla, no lo vas a aguantar en la calle, para las olas de frío, en los países donde hace mucho frío, también aguantarlo. Y el tercer elemento es el tema del acceso a agua, que sigue siendo como un debate, pero creo que la crisis va a ser un poco más, ¿cómo se dice? Se va a intensificar, ¿verdad que sí? Por el hecho de que es en el hogar donde obviamente tú accedes a agua para bañarte, accedes a agua para limpiar, accedes a agua para los alimentos, accedes a agua en el hogar, el alimento, bañarte, o sea, para todo, o sea, la necesidad de agua, como junto a la crisis, o sea, se va a vivir dentro de los hogares, o sea, tú no sales fuera de tu casa a buscar agua, no, en tu casa donde tú se supone encuentras agua, para satisfacer la necesidad de agua. Yo creo que también en esa misma línea que tú dices, es un fracaso rotundo de la oposición dominicana, su incapacidad de politizar el tema, porque ese es un tema que incluso los países que durante el siglo XX tuvieron una revolución económica a mediados del siglo XX que permitió la creación de una clase media sobre la base de la vivienda, porque en todas esas democracias liberales avanzadas, el bien número 1 que resolvió, digamos, el grueso de la desigualdad fue cada quien en su casa. Incluso en esos países la vivienda es un tema hoy otra vez. Eso yo te iba a decir. Y se convierte en una oportunidad, sobre todo para países como los nuestros, que nunca llegamos a tener un acervo de vivienda, digamos, capaz de vivienda digna que suplían la demanda, se convierte en una oportunidad para revolucionar la economía. Porque con el tema del cambio climático no solamente vienen esos elementos que tú dices, sino también el tema de la energía, la autoproducción de energía, el ahorro en cuanto a energía, pero también en cuanto al desperdicio, la basura. Tenemos que aprender a producir menos basura, a reducir la producción del consumo y la producción de basura. Entonces, todos esos son elementos donde el nodo, donde todo esto empieza, es la vivienda. Tú tienes que pensar una vivienda para que la gente consuma menos energía, pueda producir energía donde se lo permita, genere menos basura, viva en condiciones con mejores condiciones de salud, y todo eso implica una nueva inversión, una gran inversión pública y privada. Entonces, toda esa oportunidad realmente de desarrollo y de crecimiento. Y los partidos de oposición no han podido coger ese, que es el gran tema de la política dominicana, y decir, este ha sido el gran fracaso de 20 y pico de años de gobierno y de dominio político del PLD. Entonces, por eso vamos a quitar a esta gente y vamos a tener esta nueva propuesta. Es que se enmarca igual en la misma lógica, porque muy pocos se están planteando una ruptura con el modelo, que básicamente son 3 cosas. Ese es lo que tú mencionabas, Anselmo, ahorita sobre el modelo de seguridad social, que es contributivo subsidiado y el subsidiado. El mismo modelito se puede aplicar para vivienda. Exacto. Contributivo, ahí está Fideicomiso Ciudad Juan Bosch. Contributivo subsidiado, ahí tienes una hibridad entre el INVI y todas las 11 otras instituciones que ha creado el gobierno para políticas residuales. Y el subsidiado, bueno, cuando venga un huracán, la gente tiene el agua al cuello, entonces ahí le vamos a resolver. La barquita, boca de cachón. Entonces, bajo esa premisa de esos 3 modelos, muchas de las propuestas, incluso de oposición, se basan en cómo hacer más eficiente ese mismo modelo, no a plantear una ruptura. Por ejemplo, si el fideicomiso
está planteando trabas burocráticas. Bueno, pues mi respuesta es, vamos a solucionar esas trabas burocráticas, o vamos a hacer que el acceso sea más amplio, que bueno, no lo pueden alegar porque ya de por sí el discurso lo ha planteado, pero la cuestión está en que tú no pones una retórica que logre contraponer precisamente ese modelo y cuestionarlo desde la raíz. Y claro, de cómo está reproduciendo y ampliando desigualdades. Claro, porque es una lógica de que el Estado es un gran prestador de servicios, no un productor social, no un garante de derechos, sino como un espacio en el que se da un cierto servicio, en el que armonizo el mercado. Y ni siquiera de servicio, más bien es con una lógica de que el Estado es el sitio donde el sector privado va a llegar a los acuerdos. Es decir, vamos al Estado para que el Estado surja de mediador, claro, como un gran hermano. Exacto, como claro, un gran hermano. No, y esas alianzas público-privadas esconden esa lógica, es digamos, yo me siento Estado, pongo los actores que tienen posiciones encontradas, un escenario, un hotel, por ejemplo, y ahí los pongo a todos a debatir y al final saco un documento a los 7 meses, un programa residual que fue fruto de ese acuerdo, que fue refrendado por sus participantes, y ya tengo una política integral y democrática, acordada en los salones de un gran hotel. Que sería bueno para mí matizar que no hay problema que sea un gran hotel, siempre bueno, pues, el hotel, el Estado tenga una función no solo de pagador del hotel, sino también de activamente llevar a los empresarios a subordinarse a una política sobre el derecho a la vivienda. Porque detrás de esto, como hay una visión, sobre todo quienes se encuentran en la oposición, de eficientizar la gestión del modelo. Lo que yo hago con 5 lo puedo hacer, tú lo haces con 7, lo puedo hacer con 5. De decir que los factores son otros, de que tú eres incompetente en cómo yo manejo esa gestión, pero no es plantearse un nuevo modelo en donde, sin lugar a dudas, hay una disputa por derechos, donde el modelo en sí constituye una negación de derechos para una gran parte de la población y la garantía del ejercicio de un derecho en particular, como es el tema de la libertad de empresa, que es quien frente en el constitucionalismo moderno se habla mucho siempre de la ponderación entre derechos. Ningún derecho tiene primacía sobre otro. Sin embargo, cuando tú comienzas a analizar las políticas públicas respecto al tema de la vivienda, tú te das cuenta de que aquí hay una jerarquía que implícitamente tiene el derecho a la libertad de empresa sobre el derecho a la vivienda que tiene la mayoría de los ciudadanos. Mira, y yo quería también como un poco llevar la discusión hacer un énfasis en otra línea que ataca el tema de la vivienda en la República Dominicana, que es el tema de género. O sea, la gran parte de mujeres son jefas de hogares y sí, la mayoría de los hogares son empobrecidos, están liderados por mujeres. Exactamente, la pobreza e indigencia afecta al 40% y al 19% de la mujer, y la jefatura femenina, la pobreza y la indigencia también alcanza el 46% y el 25% de la mujer. Entonces ahí también tú te das, en los salarios, el tema, la lógica de la política del PLD para acceder a una vivienda es a través del ingreso. Los salarios, las mujeres también tenemos, en general la economía dominicana tiene bajo salario. Y las mujeres lo tienen mucho más bajo en comparación que sus pares, los hombres. Entonces ahí tú te das cuenta como, oye, qué fake incluso tus cinticas que te pone los días contra la violencia contra la mujer, porque concretamente las mujeres dominicanas están pasando trabajo en sus hogares, con el tema del acceso al agua, con el tema de los hijos, son las jefas de los hogares, con el tema de los ingresos, con el tema de los hijos para las escuelas, con el tema de los centros de salud, con el tema de la salubridad de su entorno, que son ellas al final las que se encargan, ausencia de un Estado que garantice esos servicios básicos, son ellas las que le buscan la vuelta, son las que cargan el agua, son las que te buscan la pomadita para taparte porque no te puedo llevar al médico, porque no hay servicio público de sanidad decente. Entonces, como que ahí tú te das cuenta, como incluso con el tema de la vivienda, como ni mínimo, porque quienes están padeciendo el déficit de vivienda en este país se llaman las mujeres dominicanas. Es que si tú lo condicionas, Leti, si tú condicionas el acceso a tu capacidad, a tu capacidad de ingreso, tú estás reproduciendo, tú estás trasladando la misma deficiencia que tiene el mercado laboral, la estás extrapolando
hacia la vivienda. Es como lo que extrapola el mercado laboral al sistema de pensiones. Claro. Entonces, en este caso, como tú estás condicionando el acceso a la vivienda hacia tus niveles de ingreso, pues tú estás extrapolando también las mismas problemáticas que tienes en un sector hacia otro. Y ahí tú vas a ver que la mayoría de quienes acceden son hogares donde la jefatura es de un hombre, por ejemplo. Claro. Ahí tú vas a ver que cuando ocurren, digamos, cuando una familia se separa y ya tienen una deuda de por vida de 25, 30 años en algunos de estos proyectos hipotecarios, pues ¿cómo se va a dar la decisión? ¿Cómo se da la decisión? Ese tipo de detalles, al final, lo que está reproduciendo es lo que adolece de la falta de visión integral de esta política habitacional. Estamos hablando de vivienda y progreso social en la República Dominicana. Y en esta parte final quizás quisiera conectar el tema de vivienda con el tema municipal. De cómo converge este derecho en las políticas municipales y cuál es la realidad actual que tenemos hoy respecto a el enfrentamiento de las graves trabas que tiene el acceso al derecho a la vivienda en este país. Bueno, fundamentalmente allí el planteamiento tiene que ver, digamos, por las competencias a nivel local, con tener gobiernos fuertes que surjan, digamos, desde las municipalidades, y que eso choca, digamos, con el modelo que tenemos acá en el país, que es un modelo centrado en el gobierno central y en la figura en particular del presidente de la República. Y eso en particular causa una serie de distorsiones entre a qué instancia, a qué institución le corresponde una función y otra, y eso también se reproduce en vivienda. Muchísimos países, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cobro de arbitrios y de impuestos vinculados a las viviendas suntuosas, las viviendas de lujo, es competencia municipal, por ejemplo, y puede ser una fuente de ingresos para los gobiernos locales, efectivamente auditado, fiscalizado, lo que le quieras poner. Pero digamos que que una de las vías, incluso para procurar fortalecer la gestión municipal, pudiese ser una adecuada, no verlo únicamente con que, por ejemplo, con que cobre el IPI, el impuesto al patrimonio inmobiliario, sino en la gestión del territorio, que es mucho más abarcador, que toca toda la parte del ordenamiento territorial, que toca toda la parte de cómo pensar en términos urbanos la ciudad, la economía urbana, la movilidad, y en el cual dónde están las propiedades, la tasación de esas propiedades y la posible tributación de esas propiedades puede ser una fuente de ingresos para un gobierno local que en verdad sea fuerte y que no dependa de la personería del Poder Ejecutivo o de las intenciones o no del presidente de la República. Y además también que tú garantizas como las identidades que hay en cada territorio y fortaleces un tema de ciudadanía, porque tú imagínate que tú tienes un problema de tu entorno. El alcalde solo recoge la basura. Claro. O sea, ¿tú a dónde tienes que ir? Ahí a un ministerio, la burocratización, ahí donde el presidente aquí firma incluso para darte el título de S4. O sea, una cosa como de loco, tú sabes. Entonces, incluso fortalecer lo local tiene un impacto directo en la creación de ciudadanía. Porque los ciudadanos se pueden directamente vincular con, mira, este es mi alcalde, es a este que yo le rindo cuenta, es a este que yo tengo que exigirle, a esta persona que entre nosotros tenemos que resolver este problema que es muy local, o sea, como muy único. Muy próximo. Exactamente. Es el caso, por ejemplo, hace unas semanas, 174 familias alrededor de que viven en la surseños, que son capitaleños, vienen reclamando precisamente por el tema del derecho a la vivienda que les fue afectado de cuando una serie de construcciones, entre ellas el metro, que hoy viven en condiciones de total indignidad. Sin embargo, el reclamo se hace siempre al gobierno central y de parte del ayuntamiento y de la alcaldía del Distrito Nacional no hay ningún tipo de involucramiento en la gestión y en la procura de que se garanticen y se reivindiquen esos derechos. Porque no lo concibe como una función propia del gobierno local, porque está todo centrado en la política del gobierno central
y le quita, yo creo que también hay de parte y parte, porque también depende de quién, de quienes estén ejerciendo la función municipal. Hay ejemplos en algunos municipios donde se da una mayor interacción, pero digamos que lo ven como ya la alcaldía tiene suficiente problema, entonces agregarle uno más. Y allí está el punto en el que tenemos que ver cuáles son las competencias, quién asume ese tipo de responsabilidades y cómo eso es fundamental para el desarrollo local. No puedes ver el desarrollo local sin pasar por la municipalidad, y eso a la vez tiene una influencia directa, un vínculo con la vivienda. La gestión catastral, aquí se ha dejado eso muy de lado y lleva años a años cogiendo préstamos para modernizar el catastro, 30 millones de dólares por aquí, 30 por acá, y todavía no han peinado todos los barrios, ni siquiera del Distrito Nacional, para saber cuáles son las viviendas, dónde están, cuál es el costo, la actualización anual de esos costos, quiénes son los propietarios, cuánto están tributando, cómo se puede hacer, digamos, más progresivo ese sistema, y cómo puede haber un mecanismo de financiamiento también a los gobiernos locales para poder aumentar recaudaciones y con eso, de paso, repartir mejor las cargas entre las responsabilidades entre un gobierno y otro. Para mí definitivamente la política local tiene un gran reto y es superar como sus marcos jurídicos, porque ya tú te vuelves preso de esos marcos jurídicos, tú no puedes hacer nada. Y básicamente, por un asunto de lógica, el único actor que puede intervenir en estos problemas de la cotidianidad de la gente es el alcalde, porque el senador, él las leyes, y el diputado lo mismo. Entonces, ¿cuál es la única figura que tú eliges, adicional al presidente, que ya orquestaría el país completo, a la única figura que tú eliges realmente para solucionar unos problemas de tu vida, de tu cotidianidad, de tus deseos, de tu proyecto político, es el alcalde? Entonces, para mí el reto de la política local es esa, superar los marcos jurídicos que ya están establecidos y que están en función de... Y que concretamente, desde la Constitución hasta la ley anterior y actual de los municipios, esa es la lógica que tienen. Lo que pasa es que, otra cosa es que una tradición de síndicos pusilánime se haya permitido quitar funciones o haya permitido, teniendo una federación de municipios ahí, que se supone que para algo debe servir, que pase el tiempo y vengan leyes, como la ley que crea el Intran, que es una estupidez, dándole al gobierno central la facultad principal en la regulación del tránsito interno, cuando en ningún país mínimamente funcional, eso son funciones de los gobiernos centrales, eso siempre es funciones de los gobiernos locales y a lo sumo de una federación de gobiernos locales. Bueno, el tiempo es inclemente. Muchísimas gracias, Rafa, Anselmo y Leti. El derecho a la vivienda es una tarea pendiente en la República Dominicana. Es uno de los temas que más evidencian la falta de representación por la clase política y por los representantes en un derecho que es la puerta de entrada a muchos otros derechos. El progreso social, la desigualdad, la lucha contra la pobreza no se puede medir si no se habla del derecho a la vivienda. Y lo cierto es que esto es un tema que se reedita cada año en los discursos de rendición de cuentas sin arrojar ningún tipo de resultado, porque al final de cuentas el compromiso es con un modelo que niega derechos. Nos vemos dentro de 15 días aquí en Conexión Ciudadana y estamos también en las redes sociales del país que queremos, donde subimos cada una de estas entregas. Hasta la próxima.